Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, pues, en este día también abunde en cada una de vuestras vidas. Como siempre, agradecido por el Señor de habernos permitido un nuevo día. Solamente es por la misericordia, el amor y la gracia del Señor, pues, que aún seguimos en esta lucha continua. Y en este día, pues, maravilloso, con la ayuda del Señor, pues, queremos compartir el libro de Daniel, capítulo 6. Puso Dios en su misericordia, pues, compartir esta palabra en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Daniel, capítulo 6. Como título tiene Daniel en el foso de los leones. Vamos a ver una historia muy hermosa, escrita en la Sagrada Escritura de un hombre muy temeroso de Dios. Y como siempre leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno,
ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra expuesta en esta mañana, mi Dios bendito. Gracias por permitirlo así, Señor. Y por que nos alientas cada día, Señor, a seguir confiando en ti, en el único Dios verdadero, el que hace las cosas posibles aunque sean imposibles, porque eres el único Dios viviente, bendito Señor. Ayúdanos, Padre, y ayuda a cada uno de mis hermanos y amigos que en este día pues escuchan tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que Dios ha permitido en este día. Para comenzar, pues, la pregunta es: ¿quién es Daniel? Para muchos que a lo mejor no conocen. Daniel era un muchacho que, según la palabra del Señor nos dice, en el mismo libro de Daniel, era un muchacho del pueblo de Dios, del pueblo de Judá. Pero cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, el mismo rey propuso en su corazón llevarse a todos los jóvenes que eran de buen parecer y que eran hombres con buen conocimiento, como dice el libro de 1 de Daniel 1. Versículo 3 dice: y dijo el rey a Penaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer y enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, como vemos, Daniel era un miembro del pueblo de Dios, del pueblo de Judá, el pueblo de Israel, el pueblo mismo del Dios viviente. Pero algo maravilloso de este muchacho llamado Daniel y de 3 amigos más, que cuando ellos fueron llevados al palacio donde estaba el rey Ciro, en ese tiempo reinaba el rey Nabucodonosor, de ahí viene la descendencia del rey Ciro, del rey Darío. Daniel dice, en versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y Daniel Dios puso gracia en este hombre, el jefe de los eunucos, y hizo conforme a lo que Daniel le pedía.
Él solamente le pedía que consintiese con él durante 10 días y a él solamente le diesen de beber verduras. Y bendito sea el nombre del Señor. Y como dice el versículo 12, dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Hasta en eso fue Daniel un hombre muy sabio, muy entendido, que ni siquiera pensó, aunque se encontraba en otro país, ni siquiera pensó ni dudó en contaminarse con las cosas de ese lugar. Y versículo 17 dice, y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos, entre todos ellos, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Qué hermosa enseñanza que nos permite este libro de Daniel, aún para nosotros los que a veces comemos comida que nos hacen daño, pero veamos la sabiduría, la inteligencia que estos hombres adquirieron. Claro, ya eran sabios, eran entendidos, pero cuando ellos decidieron no comer la comida que habitaba en ese tiempo, en esos lugares, se dedicaron solamente a comer legumbres y agua. Aún la carne la dejaron fuera de su estatus de vida. Y dice la Biblia que no hallaron rostros más resplandecientes como la de estos jóvenes. Una enseñanza muy bonita para todos nosotros, para los que nos encanta comer la carne. Bueno, no digo que sea mala, pero ahí está. Por eso que yo siempre digo que la Biblia es un libro completo, que aún nos enseña para que hagamos dieta, muchos que estamos sobrepasados de peso y muchos que estamos obesos, entendamos que comer legumbres y agua en vez de vino, en vez de carnes y todas esas cosas, es muchísimo mejor para nuestra salud, tanto para nuestra salud corporal, para nuestra salud mental. Bendito sea el nombre del Señor, gracias a Dios que hoy vemos algo maravilloso ahí, que nos recuerda que mejor son la legumbre, y peor en este tiempo que estamos sufriendo en esta pandemia, que tenemos que cuidar de nuestra salud corporal, pues ahí tenemos la voz de Dios a través de este ejemplo bíblico que hemos podido compartir. Y como decía, Daniel era un hombre del pueblo de Judá, que él sabía quién era el Dios de ellos. Por eso la Biblia dice que era tanta la envidia que le tenían a este hombre, que siempre buscaban la oportunidad para destruirle. Y si usted lee todo el libro de Daniel, vemos como aún a los 3 amigos, al rey Nabucodonosor, se les ocurre hacer una imagen de él, una estatua enorme, a la cual él ordena que todas las personas que habitaban en ese tiempo, en ese pueblo, cuando pasaran por la estatua tenían que arrodillarse. Y todos lo hacían, menos estos 4 varones entre Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí vemos ya la primera historia de cómo el rey Nabucodonosor hace este decreto. Pero los 3 hombres de los cuales estamos hablando, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los 4 hombres, decidieron no arrodillarse delante de esa estatua. Y dice la Sagrada Escritura que ellos fueron lanzados a un lago de fuego, a un horno que habían hecho preparar para que el que no se arrodillase delante de la estatua de ese rey fuera echado en ese fuego. Y cuenta la historia ahí mismo que estos 3 hombres fueron lanzados porque ellos decidieron no arrodillarse delante de ninguna estatua, de ninguna imagen. Y ellos fueron lanzados. Y la gran sorpresa del rey Nabucodonosor, que estos 3 hombres no sufrieron ni siquiera quemaduras de sus cabellos. Y ahí donde viene el rey Nabucodonosor y exalta a Dios, porque él dice este decreto. Veamos lo que dice en el capítulo 3 de Daniel, el versículo, vamos a leer el versículo
28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Bendito sea el nombre del Señor. Porque realmente, queridos hermanos y amigos, solo hay un Dios verdadero, ante quien debemos de rendirle pleitesía, honor y alabanza. Y cuando tú lo hagas, cuando tú lo haces, Dios está enviando sus ángeles para que te cuiden, para que te guarden, para que te protejan, para que te defiendan. Porque eso es lo que el salmista David dice en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 4. O perdón, capítulo 34, versículo 7. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el ángel de Jehová acampó alrededor de estos muchachos y los protegió aún del mismo fuego. Eso está escrito en el libro de Isaías, que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Y si por el fuego, dice su palabra, no nos quemaremos. Esa es la promesa de Dios. Es la promesa del único Dios verdadero, a quien nosotros rendimos honor y pleitesía también cada día, cada mañana, cada mediodía, cada atardecer. Por eso que el cristiano tiene que orar 3 veces al día por lo menos, queridos hermanos y amigos, pues si estás escuchando también. Es necesario que inclinemos nuestro rostro delante del Dios Todopoderoso, porque el otro Dios pequeño llamado Satanás también anda con la misma mentalidad de matar, robar y destruir a los hijos de Dios. Pero cuando tú y yo somos hombres temerosos, hombres y mujeres temerosas de Dios, entonces Dios envía a sus ángeles para protegernos y defendernos, aún como lo hizo con este hombre llamado Daniel. Miren que la envidia es tan grande, la maldad es tan grande, que puede producir cosas como la que acabamos de leer. Daniel era uno de los gobernadores en ese pueblo, pero estos otros envidiosos, dice que entre ellos tramaron ese edicto para hacer que Daniel fuera destituido, porque tanta era la envidia que tenían, porque Daniel era superior a todos ellos en todo conocimiento, en toda sabiduría, y el rey siempre tenía puesta su mirada en él. Y la envidia los llevó a hacer que Daniel Darío en ese tiempo hiciera un edicto que no podía ser abrogado, que si alguien intercediera delante de otro Dios que no sea el de ellos, sea tirado en el foso de los leones. ¿Y qué sucedió con Daniel? Lo hermoso de esta historia es que Daniel, cuando escuchó este edicto, en vez de ponerse a temblar, en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a pensar si hacía o no, lo que decidió fue irse a su cuarto, abrir ante la ventana y orar a Dios 3 veces al día. Queridos hermanos y amigos, estamos viviendo un tiempo donde hay demasiados dioses en este mundo. Aún en este tiempo, uno de los dioses mayores que tenemos es el temor, el miedo. ¿Qué si me vacuno? ¿Qué si no me vacuno? ¿Qué si me va a morir? ¿Qué si no me va a morir? ¿Qué la peste? ¿Qué, como todos estamos viendo, que la Delta, que el COVID, que el Detracón y tantas cosas por ahí, no sé qué mañana aparecerá? ¿Cuántas pestes más aparecerán? No lo sabemos. Pero sabemos que sí está escrito que todo esto tiene que suceder. Entonces no le hagamos caso a ese Dios miedo, a ese Dios temor que nos está poniendo en este tiempo, y más bien confiemos en el Dios verdadero, en aquel que te ha prometido cuidar, querido hermano, querido amigo. Hay un Dios que nos ha prometido cuidarnos. Y no es que digo que no vamos a morir, no es que digo que no podemos enfermarnos, sí, somos seres humanos como todos.
Pero tenemos la certeza, la seguridad que este Dios que cuidó a Sadrach, Mesach y Abednego, a este Dios que cuidó a Daniel de aún de la de medio de un poco de leones, Él mismo también nos librará. Bueno, y si tenemos que partir con Él, pues tendremos que partir, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabemos a dónde vamos. Tenemos una promesa de un descanso eterno ante la presencia de Dios. Entonces tenemos que no tenerle miedo a aquella peste que está destruyendo, sino más bien ponernos a orar, ponernos a clamar al Señor para que Él nos libre. Como dice el Salmo 91, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá para que ningún mal te venga. Entonces, ¿en quién estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en el hombre? ¿Estamos creyendo en el Dios de este siglo llamado Satanás? ¿O creemos en Dios? Pues si creemos en Dios, confiemos en Él. Que Él haga su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Que así como libró a Daniel, también nos puede librar a nosotros de cualquier peste, de cualquier enfermedad, de cualquier maldad que el diablo quiera a través de sus siervos que están actuando en esta perversidad que está ocurriendo a nivel del mundo. Dios mismo nos va a librar de ellos. Es el único que tiene el poder para librarnos, querido hermano y amigo. Él enviará su ángel para que nos proteja y nos defienda y nos libre de toda esta maldad que se está tramando en el mundo. Por eso Apocalipsis 3:10 lo dice también claramente, y recordemos ese versículo. Por cuanto ha guardado mi palabra, yo también lo guardaré de la prueba que viene sobre la faz de la tierra. Vienen pruebas duras, vienen pruebas difíciles sobre la tierra. Pero que tu confianza, mi confianza y la de todos esté en el único Dios soberano, que a través de Jesucristo su Hijo nos enseña el camino, la verdad y la vida, para que un día que ya pasemos de este mundo al otro, pues lleguemos a la presencia del Dios, a reinar juntamente con Él, eternamente, para siempre. Mi querido amigo, si todavía no has hecho la decisión de acercarte a Dios y confiar en Él, hoy es una nueva oportunidad. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Querido Dios y Padre Celestial, en este día, Señor, he escuchado tu palabra y creo que tú eres el Hijo de Dios, el único que puede librarnos aún de la condenación eterna. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, límpiame e inscríbeme en el libro de la vida, Señor. Para que sea que vaya o venga usted a levantar su pueblo, yo pueda estar también en su presencia y habitar en ese reino celestial que usted ha prometido a los que obedecen su palabra y le aman. Te doy gracias en este día. Yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Dirígeme de ahora en adelante conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta decisión, pues yo te animo a seguir confiando en Dios, orando 3 veces al día por lo menos, leyendo la Sagrada Escritura 3 veces al día y anunciando y predicándole a otras personas para que también ellos sean salvos, a tu familia y a ti, mi querido hermano, a seguir adelante. Sigamos confiando en Dios. Cerremos nuestros oídos a lo que el enemigo quiere poner en cada uno de nosotros. Confiemos en el Dios que salvó a Daniel. Confiemos que Él también nos salvará a nosotros. Querido Dios, te damos gracias, Padre, en este día maravilloso. Gracias por estas oportunidades que cada día tú nos brindas, Señor. Sabemos que tú eres el que salva y libra y hace señales y prodigios maravillosos en la tierra. Guárdanos conforme a la multitud de tu gracia y de tu misericordia. Guarda a cada hermano, a cada amigo, a cada pastor, a cada misionero evangelista, mi Dios, que día a día predica tu santa palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, querido hermano y amigo, pues reine en vuestro corazón. Dios me le bendiga. Adelante con Cristo.